La narrativa gótica es un género literario relacionado estrechamente con el de terror y subsumido en este, al punto de que es difícil diferenciar uno del otro. En el siglo XVIII, conocido como el de la Ilustración, el hombre creía que era capaz de explicarlo todo mediante la razón. La literatura de estos años está plagada de ensayos filosóficos y de novelas de costumbres que reflejaban la realidad. Sin embargo, en el último tercio de siglo surge en Inglaterra una nueva corriente que pondrá los cimientos del próximo romanticismo. Esto es el gótico, historias que incluyen elementos mágicos, fantasmales y de terror, poniendo en tela de juicio lo que es real y lo que no. Este nuevo género surgió a la sombra de la Inglaterra del siglo de las luces a finales del siglo XVIII y se extendió desde 1765 hasta 1820 aproximadamente, inspirando algunas de sus obras más famosas: Drácula de Stoker, El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, Frankenstein de Mary Shelley, Jane Eyre de Charlotte Bronte, etc. Este decayó a finales del siglo XIX con la irrupción del positivismo, que promulgaba una explicación científica para todo. El adjetivo gótico se usa porque muchas de las historias se enmarcaban en la época medieval, o bien la acción tenía lugar en un castillo, mansión o abadía de este estilo arquitectónico. Lo intrincado de estos, llenos de pasadizos, huecos oscuros y habitaciones deshabitadas, se prestaba a crear ambientes inquietantes. Sus principales características son las localizaciones góticas: bosques sombríos, mazmorras, granjas abandonadas, calles oscuras, casonas vacías, criptas y descripciones abundantes para crear una atmósfera que acongoje al lector. Aparición de cadáveres, espectros, muertos vivientes y otros elementos sobrenaturales. El mundo de los sueños y las pesadillas también tiene un lugar relevante por la alternancia entre realidad e irrealidad. El marco suelen ser épocas pasadas o inexistentes que alejan al lector del presente. Personajes dominados por sus pasiones, inteligentes y enigmáticos, siempre atractivos. A veces, castigados por la culpa. Los protagonistas suelen tener nombres extranjeros muy rimbombantes. Y por último, elementos escenográficos llamativos. Luces y sombras, goznes chirriantes, manuscritos ocultos, ruidos extraños, animales exóticos, etc. Se considera El castillo de Otranto de 1764 de Horace Walpole la obra fundadora del género. Su autor firmó con seudónimo e hizo pasar el texto como una traducción por miedo al ridículo, no confesando su verdadera autoría hasta la segunda edición, cuando ya era todo un éxito. Esta obra fue la pionera del género y en ella ya vemos algunos de los elementos típicos: castillo y monasterio medieval, villano y dama virtuosa, presencia de lo sobrenatural, hechos inexplicables, atmósferas inquietantes, la historia de un principado y su usurpador, Manfredo, el cual intentará que no se cumpla la terrible profecía que vaticina el fin de su estirpe y la pérdida de su castillo. En 1773, Mrs. Aikin publicaría el incompleto Sir Bertram, en donde un noble es atraído en mitad de la noche hasta un sombrío páramo donde se levanta un lúgubre castillo. Allí revivirá a su antigua moradora, quien le servirá un banquete. De Clara Reeve tenemos The Old English Baron, escrito en 1777, cuyo protagonista se llama Sir Philip Arclay, un caballero que regresa a la Inglaterra medieval, encuentra su hogar usurpado y deberá enfrentarse a traiciones y horrores. R.S. A Tale of Other Times de 1783 por Sophia Lee es otro ejemplo de gótico temprano que se mezcla con romance histórico. Sin embargo, la reina del género haría su irrupción en la década de los 90. Anne Radcliffe, autora de 6 novelas entre las que sobresale Los misterios de Udolpho, 1794, en donde una joven francesa, Emily, es llevada a los Apeninos italianos tras la muerte de sus padres y encerrada en el castillo del esposo noble de su tía. Destacan también los castillos de Atlin y Dumbaine de 1789 o el italiano o el confesionario de los penitentes negros de 1797. No hay que olvidar también los clásicos más conocidos como Frankenstein de Mary Wollstonecraft Shelley, La caída de la casa Ussher y El corazón del atador, ambos de Edgar Allan Poe, y Drácula del irlandés Bram Stoker, entre otros.